Ayun, sabi ko kay Mami Cookie magkano ang naubos niya o nagastos niya mula sa mga dekorasyon at saka sa lahat nito. Ayan, hasta baldosa ha. Aha. Si. Ayan, ito isa pa sa pinakamaganda sa part ng bahay nila. Kasi, buena parte de tu casa. Buena parte de tu casa. Para mí. Una buena de parte de tu casa. Como tú tienes millones dinero. Para marami siyang pera, di ba? Pero talaga maganda talaga yung part na to. Dito, sa gabi, para mí, mas mejor cuando visita. Sí. Así. Sí. Sí. Pero, cuando mucho visita, mucho persona venir aquí, allí. Sí. Sí. Sí, ahí. Porque aquí va a romper todo. Sí. Mejor ahí, con visitas ahí a la terraza. Oo. Sí. Sabi ko pag mas maganda doon sa may kabila. Mas maganda sa kabila. Na sa may gilid, sa may ano nila, yung pangalawang nasa gitna na bahay pag maraming bisita. Mami Cookie, hay tiempo, hay mucho gente aquí venir cuando hay fiesta? ¿O no? Yo no hago fiesta. ¡Ah! ¿Solo yo? Sí. No, fiesta aquí. ¿Solo yo venir aquí? Cumpleaños, ¿Con cámara? Sí. No, Ako lang pala no cumpleaños, no occasion, ni nada. Ako lang pala ang nagkapunta dito. ¿Qué? No quiere mucho gente venir aquí. Sí, porque en espíritu. Porque si no, uno entra, en vez de estar contento, va a tener mal corazón de mi casa. No sabe esto, pero Pilipino no así. No. Cuando un persona, ejemplo, Bill venir aquí, Sí. hasta mucho gente decir, es casa de Cookie muy bueno así. Sí. Hablar. Hablar positivo, no hablar negativo. Pues otra gente no. Guiñano así. Los que- ¿Cómo mami? Sí, los que suelen venir aquí mami. mucho son los niños. Los niños. Los niños vienen aquí. Está bien cuando los niños. Los niños suelen jugar aquí. Jugando. Tú gusto esto? Sí. Meron naman nagpupunta din yun dito. Kasi sabi niya, pagka nagpunta rito yung mga iba, ayaw niya ng maraming tao. Kasi nga, parang Yung espiritu daw. Yung inggit, ganon. Ganon din naman kay Chamame, di ba? Pero, ang gusto niya yung mga bata pag nagpunta dito. Está bien, cuando niño aquí, kasi niño, Sí. niño, así, no pensar mal. No pensar mal. Pero los adultos, uno va a reír contigo, pero en su corazón. Corazón, Estará mirando y dice, no está contento. No está contento. Tama nga naman siya, no? Meron pupunta rito, lalo na siguro yung, di ba sabi nga yung kamag-anak niya, ganun. Tapos sa puso, hindi Tu masaya. hermana está aquí, tu hermana. No, tengo solo un hermano. ¿Dónde? Inglaterra. España. Sa Inglaterra. Es su casa que están haciendo ahí detrás. Sí. Nasa England. Nasa England yung kanyang kapatid. ¿Cómo te llama tu hermano? Marcial. Después tu mamá está en España. España. ¿Tu papá? No tengo papá. ¿No tiene papá? Mi papá me dejó yo pequeñita. Tu mamá saber. Mi mamá sabe, pero no, eran jóvenes. Eran jóvenes cuando se conocieron y mi abuelo no quería a ese hombre. No kere. Ayaw ng kanyang abuela ng yung tatay nito. Tapos yung kapatid niya nasa England, tapos yung nanay niya nasa Spain. Tapos ayun. Yun. Pero así, esto. Ayan dead yun, dito tingnan natin dito. Pero ang nakakatuwa. Pero Mami Cookie, no, cuando yo poner esto de video de YouTube, no tiene problema, ¿no? ¿Cómo va a tener problema? Sí. Solo preguntar. Porque... dice de que me pregunta de mi papá. Sí. No tiene problema, ¿no? ¿Qué problema va a tener ahí? Sí. Porque tú sabes, antes, ¿no? Sí. Esto, Marisol, ¿no? Esto tú sabes, ¿no? Sí. Hacer problema conmigo, sí. ¿Qué problema voy a tener? Si tú me estás preguntando de mi papá si me dejó pequeñita. Porque tu clase guineana abierto de ojos y cabeza también. Y
como tú vivir Europea. No como vivir aquí. No. Yun. Sabi ko sa kanya, okay lang ba yung ilalagay natin sa YouTube? Sabi niya, okay naman daw. Mas maganda nang alam natin. Kasi, di ba? Pati yung sinasabi ko na yung about sa tatay niya, about sa nanay niya, okay naman daw. Mas maganda nga kasi, di ba? At least, bigla nila ako nilayasan. Habang nag-explain ako. Y después también, ¿no? Cuando tú hablar con tu vida para todos, para hacer una inspiración para todo Filipinos, también esto está bien. Para todo gente, antes su vida fácil o su vida sufre, cuando ha visto tu vida, saber, yo quiero como cookie, fuerte, no triste así. Di ba yun maganda? Kasi yung explicar mi lengguwahe. Sabi ko kay Mami Cookie, yung buhay niya ay maging inspirasyon sa mga Pilipino, sa mga tao, no? Na kapag yung mahirap, supre mahirap, mahirap, pwede maging inspirasyon yung buhay niya para sa mga tao na nawawalan ng pag-asa, no? Porque no todo gente cuando sufre quiere matar. Quiere suicidarse. Suicidarse. Sí. Cuando suicide, sí. Por eso yo preguntar tu vida cómo va a ser antes, pero hacer una inspiración para todos, ¿no? Así. Ayun, tama naman, ano? Di ba kasi yung nagsusuicide na, papakamatay pagka nawawalan ng pag-asa. Pero pag nakita nila, nalaman nila yung buhay ni Mami Cookie, makikita nila yung talagang yung maging mahirap, paano naranasan, tapos naging simple. Oo. Simple. Tapos ngayon, di ba, nasa Spain siya. Ayun yung magandang buhay, yung parang magiging huwaran. Como tu modelo. No modelo, una guineana. Modelo de mujer. Sí, modelo de mujer, así. Modelo de mujer, Ajá. Porque no todo guineana tiene esta clase de vida. De antes pobre o sufre, pero hoy fuerte. Así, esto es tu vida. Por eso... Esto es mujer. Mucho determinación. Oo. Sabi ko nga, isa siyang babaang modelo, huwaran para sa mga lahat ng mga Guineana na dating nahihirapan. Ngayon ay nagkaroon siya ng determination, di ba? Para yung sa kanyang buhay at nagkaroon siya ng magandang ng buhay, ganoon. Yun ang maganda. Anong ba yun na masasabi mo din sa part na to? Ha? Part itong bahay na to. Ito. Ito isa sa mga magandang parte ng bahay. Bahay niya ito. Para kang ito nang parang hotel ba 'ta? Parang hotel. Basta maganda siya, hindi ko kung papaano, hindi natin masabi kung papaano siya elegante, no? Elegante. Esto casa elegante. Elegante. Tapos lagi niya bawat bakasyon. Cuando venido aquí bakasyon, tú tiene cosas para mandar. Decoración. Desde España aquí. Ajá. Sí. Cuando tú quieres vacación aquí, después tú tienes cosas para poner. Decoración. Eso lo traer. Sí. Pero ya no voy a traer más porque ya está completo. Okay. Pero ¿cuántos veces tú mandar cosas aquí? Muchas veces. Pues muchas veces. Muchas veces. Como vengo al año 2 veces. Vengo al año 2 veces. Cuando vengo traigo maleta. Mi maleta más otras maletas. Más 2 maletas. 3. 3 maletas. Muchas veces. Pero ¿cuántos años tú mandar maleta con decoración? Creo que 5 años así. Solo 5 años? Después ko kompleto? Sí. 5 years daw. Tinanong ko sa kanya kung every uuwi siya ng bakasyon, nagdadala siya ng mga dekorasyon. Sabi niya, oo daw. Tapos 3 maleta ang dala niya, tapos 5 years daw natapos para makumpleto lahat ng mga dekorasyon na ito. Ba't walang TV dito? Ano na? Walang TV, napansin ko. Pansin TV? Meron. El pensar, donde tele? En mi habitación. Sabi taas daw. Sa susunod natin pakikita yun. Habitación. No bajo aquí. Solo estoy arriba. En la habitación. Pero ya no veo tanto tele. Sí. Ya estoy viendo videos. Así. Estoy viendo videos. Tama. Cuando me canso duermo. Sí.
Es la verdad. Tama naman, kasi tanong ni Bed ba't asan daw yung TV? Nasa taas daw. Hindi pa namin naipakikita. Alam ko naipakita ko na yun pero si Bed hindi siguro nakita. Pero tama naman si Mami Cookie na nasa cellphone na kasi yan lahat. Kahit ako hindi kami nanonood Bed sa amin. Ang ginagamit namin yung TV namin, pang videoke lang. Solo, yo también de tele mi país. No va a mirar. Solo cuando cantar. Karaoke. Solo esto. Sí. Pero ahora tiene wifi, tiene teléfono, ¿no? Sí. Cuando tú quieres mirar, solo teléfono, así. Sí. Porque al momento que termino aquí por la noche, me ducho, voy a la cama, pongo video, ya está. Voy viendo vuestros videos, pim. Imagínate cuando me llamaba, yo veía vuestros videos cuando mami estaba en Filipinas, ahí detrás. Tu vera. Sabi niya, pagkado... Mirar, volver a mirar. Mirar así. Yun sabi niya, nung hindi raw niya kailangan ng TV pa kasi pagkahiga niya, pag maakit siya sa taas, tapos titikin daw niya yung mga video natin. Tapos nung nakaraan nga daw, yung kasi Chamamen, paulit-ulit na lang daw niya pinanonood. Yung nasa Pilipinas, pero gusto siguro niya punta talaga sa Pilipinas, no? Ayun. So, and, aquí cada día tu cocinar aquí? Cocino aquí, no tanto, cocino fuera. ¿Tú qué esto? Voy a cocinar fuera. Tal como he cocinado hoy, he cocinado por la mañana para no tener calor. Sí. He cocinado a mi hijo verdura y arroz. ¿Qué hay que cocinar esto? Eso es. Esto está bien. Okro. Sí. Okro con verdura. Olor bien. Raúl. Okro. Ang bango, no? Baka na makikain ka pa. Ano? ¿Cómo lo has sabido? Olor bien. Sí, y es ocro. Ocro, sí. Sí, por eso digo, ¿por qué es tu saber? Esto, porque el olor, así. Entonces tiene... Es ocro. Ocro tiene pescado. Sí, pescado frito. Sí. ¿Cómo se llama esta comida? ¿Cómo se llama esta comida? Salsa de ocro. Salsa de ocro. Y mahuaca. ¿Qué es un mahuaca? Aquel sobra lo tenéis. Así, hojas. Parang spinach. Sabi niya sa akin, ba't daw ko alam na bakit daw alam ko na ito na okra. Kasi ako amoy okra, tsaka ako yung amoy. Pero está bien esta comida. Sí, y arroz. Y arroz, así. Solo preparar una vez después y está. Sí, una vez y ya está. Sí, más mejor. Yo tenía costumbre de cocinar y comer otra mañana, no. La comida se estropea con calor. Sí. Prefiero, hemos comido, y como le gusta comer. Comer. Mucho. Comerá. Y cada poco lo pongo en la nevera para mañana. Mañana, sí. Tama naman. En vez de dejarlo matipid din sila, no? Se estropea. Sí. También Pilipinas así. No puede, yo también, yo no quiero cocinar muchas veces porque esto, mucho tiempo para cocinar no está bien. Ejemplo, 2 horas para cocinar no está bien. No. Más mejor, ejemplo, uno vez cada día, después pone en la nevera, después mañana cuando toca comer. Se come y ya está. Sí, se come. Kami rin ganun din po mga amigo. Sabi ni Mami Cookie, siya daw ay nagluluto isang beses lang sa isang araw. Tapos, kami din kako ganoon. Ang bango ng luto niya. Kami din kako ganoon, kami mga Pilipino. Kahit ako kami ganoon. Gusto na magluto kami ngayong araw. Tapos hanggang hapon na namin. Hanggang ginauubos, hindi kami magluluto. Or minsan, pagkakulang, dagdag na lang. Kahit kayo ganun din, di ba? Kahit nga nagluto ka ng tanghali tapos sa gabi, yun na lang ulam nyo kasi magdadagdag ka na lang. Hindi na po pwede ngayon yung masyadong magastos sa pagkain kasi mahirap ang buhay sa Pilipinas, mahirap ang gumastos ng gumastos. Pero syempre, hindi ka naman titipid sa pagkain. Maganda lang na ganun. Dami niyang refrigerator, may refrigerator siya dito. Meron din siya dun sa kabila. Tapos may CR siya dito. Ang ganda. Ang linis talaga ng bahay niya, no? Dalawa naman yung kanilang mose o katulong, Tapos pag nagluluto siya minsan, doon nilalabas daw niya ito. Natakot ako, kaya ako kung ba't may palaka dito. Baka may palaka, pinasok ng palaka. Dining. Dining, yan. Ito, maganda rin yung dito, yung sa may kwarto na to. Dining. Tapos makita mo yung mahangin-hangin. ¿Tú comer aquí? No. No quiere comer. Eso es solo decoración para Mami Cookie. Decoración de Mami Cookie. Hindi siya kumakain dito. Decoration lang ni Mami Cookie yan. Kahit naman kami sa Pilipinas, meron kaming lamesa na hindi kinakainan. Mas gusto pa namin kumain sa may labas. Nakakaganda rin pala, Bed, yung pag maraming mga dekorasyon, Tapos iba-ibang klaseng dekorasyon.
Antes yo pensaba cuando casa simple no mucho decoración está bien. Pero cuando yo ver esto, tiene mucha decoración diferente, está bien. Yun ang sabi ko kay Mami Cookie. Dati ka ako, nagagandaan ako pag simple lang yung bahay, walang masyadong dekorasyon, pero nakita ko yung bahay niya. Ayan, nakita ko yung bahay niya na yung mga dekorasyon na iba't ibang klase. Maganda pala. ¿Qué tipo de decoración tú? Yo. Si Mami Cookie daw ang lagay ng dekorasyon. Este cristal es un cisne. Algún día lo voy a sacar y lo pongo. Es cristal para puerta. Cristal para puerta. Sí, me lo relajó un español que hace cristal. Tatanggalin daw niya itong kristal na ito, yung salamin. Tingnan nyo, pag may mga ganyan mga dekorasyon, di ba ang ganda? Hindi ako nasasawa sa home tour na to, sa house tour ng bahay ni Mami Cookie. Kasi ang daming pwedeng itanong eh. Ang daming ano ba yun? Hindi nakakasawa yung house tour niya kasi ang daming pwedeng itanong. Like dito, bakit siya mahilig sa mga ganito eh, sa mga Thailand to, no? Buddha. Aha. Diba? Tapos ano yung mga maaalala niya rito kung ano yung mga tawag yung mga yung hindi makakalimutan na mga binili niya. Ganun, marami tayong pwedeng itanong sa mga ano niya, sa mga dekorasyon niya. Ayan po mga amigo, may revelasyon po na sasabihin si Mami Cookie at may katanungan si Beljun regarding about po sa bahay na to. Ano ang tanong mo, Beljun? Tagalog? Tagalog muna. Magkano ba ang gastos mo sa bahay na to? Magkano ang inubos sa bahay na ito? Ayan. Ayan ang tatanong natin. Pero kung sasagutin niya, okay lang. Kung hindi, okay lang din naman. Respeto para sa kanya. Tanongin mo na sa kanya. Mami Cookie. ¿Cuánto costó tu casa? No hay problema, Mama Cookie, cuando no quiero hablar, porque para seguro, para secreto. Respeto también. Tu decisión. Sí, él preguntar cuánto dinero todo esto pagar. Ayan, tinanong ni Beljun kung magkano itong bahay na ito, magkano naubos. Ang sabi ni Beljun, kung sasagutin mo, okay lang or hindi or sikreto. Ang mahalaga ay meron kaming respeto sa kanya kung sasagutin niya ito o baka mamaya sa kanila, 'di ba, sa kanila kabasusan pag ganoon, no? Mami Cookie, no? Cuando tú quieres hablar esto, no hay problema. Cuando no quieres, no hay problema. Pero él preguntar, porque yo no sé de costumbre de español. Porque esto, falta de... Yo puedo pensar esto falta de respeto cuando yo preguntar de dinero. No. Hindi raw. Eso no falta de respeto cuando preguntar. Okay daw. Medyo hindi raw kabastusan kapag tinanong sa kanila. So i-reveal niya na kung magkano naubos dito. Mami Cookie, todo aquí hasta construir la casa, hasta hoy, ¿cuánto valor? Hasta todo cosas aquí, hasta esto, ¿cuánto tú pagar? Ayun, sabi ko kay Mami Cookie, magkano ang naubos niya o nagastos niya mula sa mga dekorasyon at saka sa lahat nito. Ayan, hasta baldosa, ha? Todo aquí, ¿cuánto dinero tu gastos? Mi niño, sinceramente, como yo lo hacía con tanto cariño, y yo no sé cuánto en total. ¿Cuánto total? No lo sé. Hindi raw niya alam. ¿Por qué? Porque yo venía con dinero así, me hacían cosas, yo iba. Cada vez cuando yo venía me hacían tal baldosa, yo me iba. Yo no he calculado. Tú no calcular. Yo no he calculado, pero mi marido dice que es mucho dinero. Mucho dinero tu marido. Mi marido. Ang sabi niya po ay hindi raw niya po alam kasi lahat po pagka umuwi raw siya dito, yung mga nagastos daw po dito ay hindi niya na kinu-compute. Yun ang sabi niya, di ba? Pero ang sabi ng kanyang asawa ay marami daw ang naubos dito. So, ayun, hindi po rin niya alam. Pero, kayo na po ang magtanong. Comment down below mga amigo kung ilan po. Kung magkano po ang naubos siya dito. Pero ako, hindi ko rin masagot kasi sobrang, depende po kasi. Dito kasi mahal ang cost of living. Kaya sabi lang niya ay maraming naubos na pera. Hindi lang niyo makalculate o makalkula. Tu no calcula porque esto mucho tiempo to consume poco. Yun. So, yun po mga amigo. Nireveal niya na po ang kasagutan. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal